Dios, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de Dios. En realidad estábamos muertos y perdidos totalmente, cayendo al infierno por el pecado, pero por tu gran misericordia, por tu gran amor, alcanzó esta salvación tan grande por medio de la cruz y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tu gran gracia, y ahora somos salvos, justos, santos y renacidos en el Señor Jesucristo por medio del Evangelio de la salvación. Por lo tanto, te damos muchas gracias, Señor. Gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Señor, también aquí estamos, también alabándote y glorificándote como un cuerpo del Señor. Así Dios nos permitió la iglesia verdadera, que es cuerpo del Señor, para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, por esta iglesia. Aquí estamos también adorándote como miembro de la iglesia y como un parte del cuerpo del Señor. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas, cada uno de ellos, para que puedan recibir la sabiduría de Dios y el poder de Dios, para que puedan seguir adelante según tu voluntad. Señor, no somos nada sin palabra, sin comunión. Solamente pedimos al Señor y queremos permanecer siempre en el Señor por medio de esta iglesia. Señor, guía esta reunión. Sabemos que siempre Dios nos guía, nos protege por la palabra y por medio de la comunión con Señor, que es la iglesia. Señor, muchas gracias por todo. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Les leo. Aquí dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sí, hoy vamos a meditar y aprender según este texto. Sí, aquí habla, ¿verdad? Sobre la palabra que predicaba, ¿verdad? El apóstol Pablo. Así nos enseña, ¿verdad? Que cómo predicó el apóstol Pablo, Pedro, cómo predicó, ¿verdad? Apóstol Juan, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, en el tiempo de la iglesia primitiva, cómo han predicado.
de qué han predicado, ¿verdad? O sea, el Evangelio. Predicaron el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Aquí habla, sí, sobre el Evangelio que predicaban los discípulos. Se llama el Evangelio de Dios y se llama el Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Siempre mi Evangelio. Así llegó este Evangelio de Dios hasta nosotros. Y ahora podemos decir, ya este Evangelio nuestro. ¿Sí o no? Llegó hasta nosotros. Se llama la palabra, dice, ¿verdad? La palabra. Entonces, ¿qué palabra? Así podríamos preguntarnos también, ¿qué palabra tengo yo? Si Dios me pregunta algo, ¿cómo yo respondería a Él? ¿Verdad? ¿Con qué respuesta? No según nuestro pensamiento, no según nuestra esperanza propia, sino por la palabra que Dios nos ha dado, que Dios nos reveló. Entonces el que no tiene la palabra, no tiene fe. Por eso conocer, ¿verdad? El evangelio verdadero es muy importante. Por eso aquí podemos decir que como este evangelio que hemos recibido, este evangelio que hemos escuchado y entendido, y este evangelio que estamos predicando siempre. Por eso nosotros somos salvos por este evangelio, ¿sí o no? Por este evangelio. Entonces, sin conocimiento de este evangelio, ¿cómo puede responder? ¿Cómo puede predicar? Es imposible. Por eso hoy vamos a meditar un poco más sobre este evangelio, ¿verdad? No por la obra. La Biblia siempre dice no por la obra, por el oír con fe. Entonces, ¿verdad? Oír, ¿verdad? La fe es por el oír. El oír es como conocimiento y entendimiento. No según nuestra como sabiduría, sino según la revelación de Dios. Sí. Sí, hemos aprendido muchas veces sobre este evangelio. Vamos a pensar un poco. El, el evangelio, ¿verdad? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Se llama Buena Nueva. Y Buena Nueva es como una noticia buena, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Sí, primero Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es buena nueva. O sea, hablando sobre el Señor Jesucristo, yo creo en el Señor, orando en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero si no sabe la palabra del Señor y la obra de Él. ¿Qué quiere decir? Llamando Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Conocer, ¿verdad? Saber sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere decir? Conocer y saber, ¿verdad? La palabra del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho Jesucristo? ¿Qué nos ha dicho? Hay que entender esto, ¿verdad? Por eso, hoy vamos a aprender sobre estas obras que hizo Jesucristo, la muerte y su resurrección. Ya murió Jesucristo. ¿Qué ha hecho, verdad? Jesucristo ya murió y resucitó al tercer día de los muertos. Sí, esto es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio
El Evangelio de Dios sería, hemos aprendido también, ¿verdad?, sobre el reino de Dios. Reino de Dios. Jesucristo vino para entregarnos buena nueva, ¿verdad? Una noticia muy buena, preciosa, que es el reino de Dios. Dios quiere darnos, ¿verdad?, su reino, el cielo de Dios, ¿sí? Esto es el Evangelio, el reino de Dios. Por eso Jesucristo predicaba, anunciaba de qué? De su reino. El propósito de la creación, el propósito de nuestra vida, ¿qué es? El reino de Dios. Dios no quiere darnos esta tierra, ¿no? Ni esta vida pecaminosa, mundana, ¿verdad? Desordenada, ¿no? Dios no quiere darnos esta vida. Dios quiere darnos la vida eterna. Y también este evangelio, ¿verdad? Buena nueva es el perdón del pecado. El perdón del pecado es el evangelio de la gracia de Dios. Se llama la salvación. ¿Sí? ¿Qué es la salvación, verdad? En la Biblia sale muchas veces sobre la salvación. Tiene que ser salvo. Tiene que nacer de nuevo. ¿Qué es salvación? El perdón del pecado. Se llama el evangelio. Entonces, escuchando, ¿verdad? Todo esto ya suena igual. El que no entiende este evangelio no puede recibir Jesucristo. No es de él. El que no ha recibido, ¿verdad?, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hemos aprendido también el reino de Dios, Jesús. Jesucristo es el reino de Dios. Suena igual, ¿verdad? Jesucristo es la salvación, ¿sí o no? Mi salvación. Entonces, entendiendo muy bien lo que ha hecho Jesucristo, lo que ha dicho, entendemos, ¿verdad? El perdón del pecado, cómo Dios nos perdonó. Así comienza la fe. Entendiendo bien sobre este perdón del pecado, ¿verdad? Se llama eterna redención. ¿Sí? Se llama la justicia de Dios. Por eso aquí habla, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15. Habla sobre el evangelio que os he predicado. El apóstol Pablo dice, el evangelio que os he predicado. El apóstol Pablo predicaba así este evangelio, especialmente, ¿verdad?, de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Se llama el evangelio. Hoy aquí estamos para escuchar este evangelio de nuevo, ¿sí o no? Sí, hay que recibir. Ah, yo escuché. No, tiene que seguir escuchando, recibiendo esta palabra, porque esta palabra del evangelio tiene poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese evangelio es el poder de Dios para mi salvación. Así viene ese poder cada vez, no solamente una vez, sino hay que seguir recibiendo, escuchando. El evangelio, en el evangelio, ¿verdad? Romano capítulo 1, verso 17, dice, en el evangelio, la justicia de Dios se revela. En el evangelio, ¿verdad? La justicia de Dios se revela. Entonces, sin entendimiento de ese evangelio, ¿qué es evangelio? En el evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso podemos decir que este evangelio es la justicia de Dios. Hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? A la justicia de Dios. Aquí en el mundo no hay justo ni a uno, pero el que ha recibido esta justicia de Dios
es justo, no según su justicia, no según su obra, sino recibiendo esta justicia de Dios, puede ser justo, santo y renacido. Se llama el Evangelio, se llama Jesucristo y el reino de Dios, el perdón del pecado. Por eso entender cómo Dios nos perdonó es muy importante. Se revela la justicia de Dios en el Evangelio, por fe y para fe, dice. Y dice también, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿de qué? Hablando este Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios testificada, ¿verdad? La Biblia dice, Romanos capítulo 3 también, testificada por la ley, por los profetas. Entonces, toda la Biblia, todos los profetas testificaban sobre la justicia de Dios, que es Jesucristo, que es el Evangelio. Así, el justo por la fe vivirá. ¿De qué? Del Evangelio. Sí, del Evangelio. Por eso, aquí en la Biblia nos dice, ¿verdad? Muchas veces del Evangelio, sobre el Evangelio, acerca del Evangelio. Por eso, hoy vamos a escuchar de nuevo. ¿Por qué? La fe, ¿verdad? Es por el oír. Hay que escuchar y entender bien. Por eso aquí capítulo 15, verso 3 dice, ¿verdad? Aquí, Cristo murió, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultados y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Aquí está explicando el apóstol Pablo sobre su predicación, sobre su evangelio, que era verdad. Aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. Entonces, el que no entiende estas escrituras no va a entender quién es Él. Así, ¿verdad? Los judíos no entendieron Jesucristo, no recibieron el Señor Jesucristo, sino mataron por falta de conocimiento de estas escrituras. Ya en Antiguo Testamento, Dios reveló, ¿verdad? Ya escribió, pero sí, sin revelación de Dios, no puede entender. Así, este evangelio llega a los que se arrepintieron, a los que quieren arrepentirse. ¿Qué es arrepentimiento, verdad? Yo dejé como de fumar, yo dejé de tomar licor, yo dejé de consumir droga. Bueno, bien hecho. Pero no escucha este evangelio. Es una obra. Sí, debemos dejar algo malo del mundo, de la carne, para que podamos acercarnos, ¿verdad? Acercarnos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Dónde está Dios? Donde hay la palabra verdadera, donde hay el evangelio verdadero. Si hay mucha iglesia, pero cada iglesia predica el evangelio verdadero, que puedan ser salvos, que puedan tener la certeza 100%. No creo, no mucho. Y ahora nosotros llegamos hasta aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Ya escuchamos y entendemos y distinguimos. Por eso hoy estamos aquí para escuchar de nuevo.
Por eso, mire, este evangelio siempre llega a los que quieren arrepentirse, a los que ya se han arrepentido. Sí. Para creer en este evangelio, primero tiene que arrepentirse. ¿Qué quiere decir arrepentimiento, verdad? Dejar su camino, llegar donde hay la palabra. Por eso, uno, primero tiene que saber, ¿verdad? Y entender que ya existe Dios. Dios está vivo. Toda la Biblia está cierta. Y también así por el pecado, ¿verdad? Yo no puedo ir al cielo. ¿Cómo? Hay que entender esto. Hay que entender su pecado también. El que no entiende, ¿verdad? No está de acuerdo de su pecado. ¿A dónde va por este pecado? ¿Verdad? El infierno. El que no entiende esto no va a entender el evangelio. Por eso así, ¿verdad? En la Biblia sale un orden. Primero, arrepentirse y creer en el evangelio. Sí. Así viene este evangelio a los que se han arrepentido. Esto es una manera de salvación. Que Dios nos salve. Es una manera de Dios. No hay otra manera, solamente un camino. Así, ¿verdad? Dios, como quiere predicar este evangelio hasta último de la tierra. Mire, este evangelio comenzó en Jerusalén, en Jerusalén. Y después, ¿verdad? En toda Judea, en Samaria, en hasta lo último de la tierra. Llegó hasta nosotros este evangelio. Pero muchos aún no lo escucharon, no entendieron, no tienen. Mire, los judíos, ¿verdad? Los padres de los judíos que mataron al Señor Jesucristo. O sea, confiar en el Señor Jesucristo que mataron sus padres. Hace como 2000 años, ¿verdad? Qué difícil confiar en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue matado por sus padres. Qué difícil. Por eso hoy en día los judíos no creen en el Señor, rechazando. Siendo llamado, ¿verdad? Pueblo santo, pueblo escogido como testigo de Jehová, pero ya está rechazando aún. No es como Cristo, ¿verdad? Ellos están esperando aún. Ignora, ignora la venida del Señor Jesucristo hace 2000 años. ¿Por qué? Si por falta de conocimiento de las Escrituras. Jesucristo vino conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, pero ellos no creen en estas Escrituras. ¿Cómo puede recibir este evangelio? Es imposible. Y también los gentiles, ¿verdad? No creen en Dios, sino creen en su Dios, en sus dioses ajenos, propios. Qué difícil, mire. Muchos coreanos, sí, yo soy coreano. Allá en Corea, muchos coreanos creen en otros dioses. Por eso, por la Biblia, debemos vencer primero contra estos dioses. No es Dios, no es creador. Solo único Dios es Jehová, ¿verdad? Pero ellos creen en sus dioses. ¿Qué es arrepentimiento? Tiene que salir, tiene que dejar esto y regresar a Dios donde hay la palabra de Dios. Hay que dejar su pensamiento, su camino. Por eso, mire, hermanos, ser salvo, ¿verdad? Una alma es gran milagro. No es fácil. O sea, Dios ya lo hizo todo, lo que tenía que hacer, lo que debería cumplir. Ya Dios lo hizo todo. Pero una alma, recibir esto y guardar en su vida, poniendo, ¿verdad? Prioridad como número 1,
su vida cristiana, ¿verdad? Y la iglesia. Sí, es difícil. Aquí estamos obedeciendo, ¿verdad? Entendiendo bien sobre estas palabras, esta voluntad de Dios. Sin poder de Dios, sin revelación de Dios, no somos nada. No somos nada. Aquí entre nosotros, ¿quién puede caminar según su sabiduría, según su fuerza? Nadie. Aquí estamos esperando la sabiduría de Dios y el poder de Dios. ¿Sí o no? Sí. Esto es la voluntad de Dios y manera de Dios. Primera de Corintios 15, ¿verdad? Verso 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si hay como, sale, ¿verdad? Una condición. Vamos a poner mucha atención, hermanos. ¿Por qué? Ya la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección de Jesucristo ya fue, ¿verdad? Predicado, anunciado sobre todo el mundo. Pero aquí dice, sí, retenéis la palabra. ¿Qué palabra? O sea, ese evangelio. Entonces, el que no ha escuchado ese evangelio, ¿cómo puede tener? No. Y dice, la palabra que os he predicado, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué predicó? Ese evangelio sobre la muerte del Señor, sobre su resurrección. Por eso, los judíos, ¿verdad? Qué difícil confiar en el Señor Jesucristo que mataron sus padres. Por eso ellos están negando aún, ¿verdad? Qué pena, qué lástima. Y dice también, si no creísteis en vano. Entonces alguno podría creer en el Señor en vano. Aquí dice sí. Si no creísteis en vano. Entre los hermanos, aquí está hablando, mire, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? A los salvos, o sea, a los corintios, salvos, se llama corintios. Así el apóstol Pablo envió, ¿verdad? Como primera carta y segunda carta a la iglesia de Corinto. Se llama corintios, salvos. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? A los corintios salvos, a entre vosotros. Si algunos creen en vano, no retiene, ¿verdad? En su corazón, será salvo. Si no, no. ¿Qué quiere decir, verdad? Creer en vano. Ha escuchado, pero no quiere guardar, no quiere seguir adelante, como permaneciendo ahí en esta palabra. Retener, ¿verdad? Retener la palabra, o sea, retener el evangelio, ¿sí o no? No cualquier palabra, retener la palabra del evangelio, primero. Retener es como recordar y guardar y sostener, ¿verdad? En su corazón esta palabra, como, sí, una evidencia, como su seguridad, como su confianza. Hay que llevar siempre en su corazón esta palabra del evangelio. Entonces muchos, sí, ¿verdad? No está reteniendo, ni guardando, ni acordándose de esta palabra. Vive como quiere. Van. Una, ¿verdad? Vana fe. Le sirve. La fe sin obra. La Biblia dice, ¿verdad? La fe sin obra está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene fe, sale siempre un resultado, ¿verdad? Un fruto de esta vida. Es cierto. Pero sí hay también una vana fe también
una fe, ¿verdad? Sin obras, no sale nada. ¿Qué es esto? Ya sembró dueño, ¿verdad? En su campo. Este campo, ¿verdad? Es la iglesia. Sembró, Señor, una semilla, pero no sale. ¿Qué es esto? Muerto. No es salvo. No tiene que ser engañado, hermanos. Hay que probarlo esta vida aquí en la iglesia. Fuera de la iglesia es mundo, el mundo. Permanece en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, ¿verdad? Pero no pertenecemos al mundo, ¿no? Yo pertenezco, ¿verdad? A Dios. Yo pertenezco a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. No soy del mundo. Así somos, ¿sí o no? Así es. Por eso, aquí, permaneciendo aquí en medio de la iglesia, en el campo de Dios, en la labranza de Dios, vamos a probar esta vida, hermanos. Vamos a probar con que sale, ¿verdad? Que sale. Pero muchos, algunos, ¿verdad? Así como en vanidad, está en vanidad, no sale nada. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer para evitar esta vana fe? Primero, sí, primero debemos permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, que es labranza de Dios y el fundamento de Dios. Así nosotros debemos sobreedificar esta casa de la fe sobre este fundamento. Sí, esto es la voluntad de Dios. Así Dios nos permitió la iglesia. Así podemos recibir, ¿verdad? La fe. Así podemos recibir la sabiduría y la gracia y paz de nuevo y de nuevo. Entonces, el que está separado, alejado de la iglesia, no puede hacer nada. O sea, menospreciar, ¿verdad? Menospreciar a la iglesia. Menospreciar a la palabra. ¿Qué puede hacer? Nada. El que no pone mucha atención en la palabra, en la iglesia, está menospreciando a Dios. Es cierto. Busquemos Malaquías capítulo 1. Malaquías, Malaquías capítulo 1, verso 6. Aquí sale un regaño, ¿verdad? Al pueblo de Israel, una corrección a los sacerdotes, hablando sobre sus pecados, pero muchos no entendieron. Aquí dice, Malaquías 1, verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces ellos no entendieron, ¿verdad? ¿Dónde está mi honra, mi temor? ¿En qué hemos menospreciado, verdad? Tu nombre. Ellos estaban trabajando, sí, como en el templo, ¿verdad? Los sacerdotes trabajan en el templo, en el tabernáculo, pero menosprecia ofrenda, menosprecia sacrificio, orden de la iglesia, del templo, vive como quiere, ¿verdad? Pero sí está dando algo a Dios.
No, no es verdad. Honra, no es temor. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra en medio de nuestra vida? Menospreciar la palabra es menospreciar a Dios. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? El que menosprecia, ¿verdad? La palabra no está como dando honra, ¿verdad? A Dios, ni temor, es problema. Por eso, hermano, primero, ¿verdad? Estaremos siempre en el sermón de domingo, siempre. Esto es dar honra y temor a Dios. Es sacrificio. Sacar el tiempo, ¿verdad? Tener siempre un compromiso con Dios fijo. Es una honra, ¿verdad? Para Dios. Un temor para Dios. Y escuchar el sermón de miércoles, presentar siempre en el sermón de miércoles, ¿sí? Es presentar, ¿verdad? Su honra a Dios. Eso. Cada día vamos a leer la Biblia también. Vamos a presentar nuestro ser, ¿verdad? Ante la palabra, como ante los ojos de Dios. Es presentar su honra a Dios, su temor a Dios. ¿Me explico? Eso. Entonces aquí no entendieron, ¿verdad? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y menospreciar a los hermanos, juzgar a los hermanos, primero aquí en la iglesia, es juzgar a Dios, menospreciar, despreciar a Dios. Mucho cuidado, estoy diciendo, ¿verdad? Aquí, ¿por qué? Aquí como nosotros no somos perfectos, sí tenemos muchos defectos y errores, egoísmo, ¿verdad? Pensando solamente de mí, habla como quiere. Pero esto es menospreciar a Dios. Y menospreciar a la iglesia es como despreciar a Dios también. Casa de Dios. Los hermanos, ¿verdad? Son salvos. Es casa de Dios. Son casa de Dios. Entonces, hermanos, vamos a tener esta honra y este temor para Dios siempre. Algunos podrían decir, yo no estoy odiando ni como juzgando a nadie, pero no saluda a nadie, no quiere como recibir un saludo de alguno. Pero no estoy odiando, pero no quiere hablar con él. No es odio, es odio. Aborrecer. Vamos a dejar esto. Vamos a orar, ¿verdad? Unos por los otros. Vamos a orar por los hermanos, por los débiles, por los que me como molesta, ¿verdad? A veces. Sí, vamos a orar por ellos. Entonces yo no quiero ayudar a nadie ni recibir. Entonces estoy aquí. No es justo tampoco. Somos un cuerpo, ¿verdad? Tiene que trabajar juntos, recibiendo y dando. Esto es función de la iglesia como un cuerpo. No hace falta esperar, ¿verdad? Si me saluda, yo saludo. No tiene que esperar así, como intentando primero yo. Es mejor. Esperando así, ¿verdad? Va a juzgar más. Hoy no me saludó, entonces no voy a saludar. No voy a saludar. No es justo, hermanos. Por eso, alejarse, ¿verdad? Alejarse de la comunión. Alejarse a la comunión es alejarse a Dios, de Dios. Debemos estar siempre en la comunión. Esto es honra para Dios, para Dios. ¿Dónde está?
vamos a recordar esto, ¿verdad? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Aquí vamos a respetar a los hermanos, respetar a la iglesia, obedeciendo a los hermanos unos a otros. Esto es también como retener la palabra, ¿verdad? Aquí en la iglesia hay protección de Dios y guía de Dios. En la comunión hay protección de Dios y la guía de Dios. Retener la palabra, dice, ¿verdad? Retener la palabra. Ah, yo tengo que sostener esta palabra, esforzándome mucho. Hay que agarrar así. O la palabra me agarra, ¿verdad? Esta palabra me agarra. Yo no tengo fuerza. O sea, un niño chiquitito, ¿verdad? ¿Cómo puede agarrar como dedo de su mamá siguiendo así? Mamá tiene que agarrar mano de su hijo, ¿sí o no? Jalarlo. Toma bien, sígame. Ese bebé no tiene fuerza, se pierde. Así es, esta palabra también nos explica esto. Retenéis la palabra. Sí, retenéis la palabra. Entonces, el que se acerca a la palabra retiene, le retiene, le sostiene. Esto es la voluntad de Dios y manera de Dios. Aquí en la iglesia. No se preocupe, hermanos. Solamente trate de permanecer en la iglesia en medio de los salvos. Nada más vamos a esperar cómo, ¿verdad? Trabaja en medio de mi vida, cómo, ¿verdad? Me hace llevar fruto. Vamos a probarlo así. Nada más recibiendo, ¿verdad? Una consolación de Dios, una protección de Dios siempre. Por eso, esta protección guía, ¿verdad? Y enseñanza, consolaciones, viene por la iglesia. Hemos aprendido muchas veces sobre columna de nube y columna de fuego en el desierto. El pueblo, ¿verdad? De los judíos vivieron en el desierto como 40 años. En el desierto. En el desierto no hay agua, ni río, ni comida. No hay árboles. Es desierto, muy seco. En el día, mucho calor, demasiado. Entonces, sin columna de nube, ellos no pueden soportar muchos días. Va a morir. En la noche, mucho frío. No puede aguantar este frío. Entonces, Dios les ha puesto esta columna de nube en el centro de campamento. Así calentaba, ¿verdad? Al pueblo. Es una protección. Entonces se sale así, esta nube como se suba así, esta nube, ¿verdad? Ah, sí, va a salir, va a partir de este campamento, de este lugar, ¿verdad? Pronto, entonces los judíos, ¿verdad? Tienen que desarmar tiendas, agarrar todas las cosas sobre el carro. Y ya, si está listo todo, ¿verdad? Ya esta nube se mueve. Entonces, este pueblo no tiene autoridad. A dónde voy, ¿verdad? A dónde va, por dónde va, ellos no tienen autoridad. Solamente según esta guía se mueve. Esta nube se para. ¿Qué quiere decir esto? Aquí puede morar un día, algunos meses o un año. Así es como vivían. Mire, este campamento, ¿verdad? Este campamento en el desierto, ¿qué quiere decir? El movimiento de la iglesia hoy en día. Este desierto se refiere al mundo, ¿sí o no? ¿Sí? Ese campamento se refiere a la iglesia de Dios. Así Dios lo cuida, lo protege, ¿sí? Solamente nosotros estaremos siempre bajo de la columna de nube.
¿Sí o no? En la iglesia. Ahí, ahí, ¿verdad? Hay la consolación, la fortaleza y sabiduría de Dios. Por eso siempre vamos a movernos según este movimiento de columna de nube, que es la iglesia. Esta vez nosotros vamos a hacer retiro de verano en San José. Vamos a movernos juntos. ¿Sí o no? Esto es movimiento de la iglesia. Vamos a ver cómo Dios nos ayudará, cómo Dios nos dará la fortaleza y sabiduría. Vamos a ver, solamente esperando ahí, ¿dónde? Palabra, ¿dónde? La reunión. Por eso, en el campamento, en el desierto, ¿verdad? Siempre en el centro había tabernáculo. En el tabernáculo había también santuario, ¿verdad? En el santuario, dos lugares, lugar santo, al fondo, lugar santísimo. En el lugar santísimo había arca de 10 mandamientos. Entonces, este campamento siempre se reúne, ¿verdad? Con esta posición, poniendo este centro como la palabra, alrededor de esta palabra siempre hace ese campamento. Hay un orden muy ordenado. 12 tribus, ¿verdad? Sí hay su lugar donde va a acampar. Sí, ellos saben. Entonces, en el centro de ese campamento siempre hay el arca de 10 mandamientos. Nosotros aquí estamos también por medio de esta palabra, ¿verdad? Estamos reuniendo por medio de esta palabra. Sí, se llama pacto. Por eso en la iglesia hay la palabra de Dios y pacto de Dios. Donde no hay este pacto de Dios, no es la iglesia. Dios no está en medio de ellos. Donde hay este pacto de Dios, ¿qué pacto? El evangelio. El evangelio, mire, el evangelio es pacto de Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de Dios? Aquí en la Biblia, ¿verdad? Un intérprete de la ley preguntó a Jesucristo, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de Dios? Equivocado. Haciendo algo puede recibir el reino de Dios, ¿no? Recibiendo el pacto de Dios, recibiendo el evangelio de Dios, puede heredar el reino de Dios. O sea, recibir esta palabra del evangelio es importante. Ya vamos a buscar eh, número capítulo 11, número capítulo 11, verso 1. Nosotros no debemos apartarnos, ¿verdad? De esta iglesia, o sea, de la palabra. Debemos permanecer ahí. Número capítulo 11, verso 1 al 3. Aquí en el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel se quejaba muchas veces a Moisés. Entonces, quejarse a Moisés, ¿qué quiere decir? Quejándose a Dios, contra Dios. Quejándose a un hermano, quejándose a una iglesia, contra iglesia. Está quejándose contra Dios. Es gran pecado. Entonces, en el desierto, aquí, este pueblo, ¿verdad? De Israel se quejaba muchas veces por el camino, sí, el camino del desierto, en el desierto, muy duro, no es fácil, ¿verdad? Que caliente, cansado. No hay una cosa muy divertida, ni muy contenta en el desierto que hay, nada.
Entonces se quejaba muchas veces por el camino, por el agua, por las comidas. Se quejaba a Moisés y a Dios. Aquí también un asunto. Capítulo 11, verso 1 al 3, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces este pueblo se quejó a Jehová, ¿verdad? Entonces aquí dice, se encendió en ellos fuego de Jehová. Consumió uno de los extremos del campamento. Siempre este campamento, como este campamento, ¿verdad? Si hay su área, su límite, así, como cerca de campo. Entonces siempre en el centro había tabernáculo, ¿sí? En el centro del tabernáculo, en el santuario, había el arca de 10 mandamientos. Entonces, por medio de este arca de 10 mandamientos, se como acamparon, ¿verdad? Todo. Pero aquí dice, lo extremo del campamento, Dios lo quemó. Extremo. No todo, unos, dice, ¿verdad? Por eso nosotros, si debemos estar más cerca, ¿a dónde? En el centro de la iglesia. O sea, saliendo de este campamento y entrando de nuevo, saliendo, entrando. Qué peligroso, hermanos. Cuidado. Salir de la iglesia es salir del campamento en el desierto. ¿Cómo puede sobrevivir? ¿Cómo puede vencer contra el mundo y contra el pecado, contra la tentación de Satanás? No, es imposible, ¿verdad? Hay que permanecer en el campamento que es la iglesia, más cerca. Es posible, más cerca. Esforzar, ¿verdad? Estar más cerca, en el centro, porque ahí puede escuchar más la palabra, se puede distinguir más la palabra. Sí, los extremos del campamento, ¿verdad? Por eso, quejándose a Dios, se sale. Poco a poco se queda ahí los extremos del campamento. En ese momento Dios lo quemó a algunos. Qué peligroso, ¿verdad? Estar ahí. Hay que estar en el centro. El que está lo extremo del campamento, sí, está cerca al mundo, ¿verdad? A su deseo de la carne. Vamos a evitar esto. Estar en el centro. Así Dios ha puesto este pacto, ¿verdad? Este pacto de la salvación. Así Dios ha puesto en el centro también como su promesa. ¿Sí? 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así,
En el tiempo de la iglesia primitiva, los discípulos, ¿verdad? Los sacerdotes no, discípulos de Jesucristo predicaban así la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, anunciando sobre el reino de Dios. ¿Sí? Así Dios nos envió, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo para que muriera en la cruz. Así Jesucristo murió y resucitó al tercer día de los muertos, conforme a las Escrituras. Por eso confiar en la palabra es importante. Conocer la palabra. Nosotros vamos a confiar según la palabra. Lo que no dice en la Biblia, no podemos decir nada. Vamos a ver, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia, vamos a confiar así según como letra. Así Dios comenzó la historia del mundo. Sí, Dios nos ha dado esta promesa por medio del Evangelio como pacto eterno, como promesa eterna. Dios no va a cambiar. Dios no va a convertirse en otro, ¿no? Dios va a cumplir como sí, sí o sí. Vamos a esperar nosotros, ¿verdad? Sí, según la palabra, siempre. Esto es vivir por la fe. Sí, el justo. Por la fe vivirá. ¿De qué? De este evangelio, de este pacto, de esta promesa. Esto es vivir por la fe. Aquí permaneciendo en la iglesia. Sí, capítulo, ¿verdad? 15. Primero de Corintios capítulo 15 se llama capítulo de la resurrección. Aquí habla sobre la resurrección de Jesucristo, más detalle. Esta semana, ¿verdad? Se llama la Semana Santa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Como más o menos, ¿verdad? No podemos decir como este día, tal día Dios resucitó, tal día Dios murió. Sí podemos como investigar un poco y podemos tener una fecha más exacta, sí, pero mucho, ¿verdad? Muchos, dice diferente, pero más o menos entre esta semana, sí podríamos decir, se llama la Semana Santa, resucitó como hoy en día, ¿verdad? Hace como 2000 años. Por eso, hoy vamos a pensar un poco sobre el significado de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué Dios, Jesucristo, resucitó? Se resucitó. ¿Por qué Dios resucitó a Jesucristo? Si en secreto Dios podría resucitar, ¿verdad? A su Hijo y llevarlo al cielo, pero Dios lo resucitó y presentaba, ¿verdad? Durante 40 días a los discípulos. Presentaba este cuerpo, presentaba. Entonces tiene significado y sentido muy importante. O sea, dándonos testimonio, dándonos una prueba, ¿verdad? Evidencia importante. Primero, si no hubiera resucitado Jesucristo, ¿quién podría confiar en Jesucristo que era Hijo de Dios? Nadie. Vamos a buscar Romano capítulo 1. Romano capítulo 1, verso 4. Romano capítulo 1, verso 4. Dice, Romano 1, 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios, ¿verdad? Ese es Cristo. Fue declarado Hijo de Dios. Este Hijo de Dios ya fue testificado, ¿verdad? Probado. ¿Era cierto o no?
Aquí dice, ¿verdad? Fue declarado ya. Hijo de Dios, este hijo de Dios con poder de Dios. O sea, Dios lo resucitó. Y según el Espíritu Santo de santidad. Y aquí dice, ¿verdad? Por la resurrección. Ya fue testificado. Fue probado por la resurrección. ¿Quién es él? ¿Quién era? Hijo de Dios. Sí, mire, los discípulos, ¿verdad? 12 discípulos, otros discípulos de Jesucristo. Cuando murió Jesucristo en el Señor, no, como en la cruz, se desaparecieron, ¿verdad? Todos. Se como esparcieron donde estaban, ¿verdad? Todos. Ellos escuchaban y viendo muchos milagros, muchos señales de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Han visto, han escuchado, tomando, ¿verdad? El cuerpo del Señor, comiendo con Señor, pero al morir Señor, ellos huyeron. Si no hubiera resucitado, sí, ¿verdad? Ni presentado así su cuerpo como resucitado, ¿quién podría, ¿verdad? Predicar así de Jesucristo. Nadie. Mentira. Por eso, por la resurrección, ellos confiaron en Jesucristo, era hijo de Dios. Es hijo de Dios. Eso. Y también para testificar, ¿verdad? Al mundo, lo que ha dicho Jesucristo era verdad. Lo que ha hecho, ¿verdad? Jesucristo. Lo que ha dicho, lo que ha hecho, todo son verdad. Por medio de esta resurrección, Dios nos testifica. Esto es un testimonio de su resurrección. Sí, podemos confiar en la palabra del Señor Jesucristo por esta resurrección, así, Hijo de Dios. Todo lo que ha dicho es verdad. Todo lo que ha hecho es verdad, porque es Hijo de Dios, Dios no puede mentir. Y también, mire, esta resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Es un testimonio de nuestra salvación, ¿sí o no? Una evidencia de nuestra salvación. Al salir del lugar santísimo, el sumo sacerdote, ¿verdad? Todo el mundo sabe, Dios aceptó este sacrificio y nos perdonó. Contento. Entonces, si no sale, ¿verdad? En vivo, ya murió por dentro, no podemos ver su vida. Entonces, seguramente Dios no lo aceptó y lo mató, lo castigó. Pero mire, Jesucristo resucitó, se resucitó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dios lo aceptó y como devolvió para que nosotros veamos esta vida nueva, esta resurrección de Jesucristo, para que podamos confiar en la obra de Jesucristo, en la palabra del Señor Jesucristo. Es una evidencia de nuestra salvación. ¿Me explico? Eso. Por eso, su muerte es nuestra evidencia de la salvación. Y su resurrección, mucho más. Una como confirmación, ¿verdad? Una garantía, una seguridad. Así Dios lo hizo. Esto es también una promesa de nuestra resurrección. ¿Me explico? ¿Por qué Dios, verdad, nos como presentó, mostró esta resurrección de Jesucristo? Jesucristo recibió un cuerpo, ¿verdad? Celestial, inmortal. Es un cuerpo celestial, espiritual, inmortal. ¿Por qué? Nosotros también resucitaremos, ¿verdad? Como Señor Jesucristo. Sí, nos explica esto. Y es un testimonio de la vida eterna también. Mire, recibir este cuerpo
por medio de resurrección, ¿verdad? Es tener una vida eterna, un cuerpo inmortal, tener un cuerpo inmortal. Pero en aquel tiempo, entonces, había algunos que no creen en la resurrección. Capítulo, vamos a volver, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Verso 12 y 13 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo resucitó, ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes también van a resucitar. Hay resurrección. Si hay resurrección de los muertos, ¿sí? Se llama la resurrección del cuerpo. Mire, espíritu, al morir uno, ¿verdad? Su espíritu va, como algunos al paraíso, otro en Hades. Al morir un malhechor, ¿verdad? Que murió, aparte del Señor Jesucristo, este malhechor le pidió al Señor, ¿verdad? Recuérdame. Entonces Jesucristo le dijo, usted estará conmigo en el paraíso hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces con cuerpo, ¿no? Cuerpo se quedó ahí como muerto, ¿verdad? Y como sepultado. Así se queda ese cuerpo, pero espíritu ya está con Señor, ¿sí o no? Se llama paraíso, dice. Entonces, mire, un espíritu, si al morir, ¿verdad? Uno, este espíritu va al paraíso o al infierno, donde sufre el espíritu. San Lucas capítulo 16 habla, ¿verdad? Sobre Lázaro y un rico. Un día murió este rico y Lázaro. Entonces, este Lázaro llegó al seno de Abraham, entró al seno de Abraham. ¿Qué quiere decir? En el paraíso. Lázaro, ¿verdad? Tenía una enfermedad, parece que como no tenía familia ni fuerza, por eso mendigando, ¿verdad? La comida vivía, un día murió, pero dejando su cuerpo, ¿verdad? Débil y enfermo, llegó en el pecho de Abraham, en el paraíso, en espíritu. Explico. Entonces un día Dios va a resucitar este cuerpo uniendo con espíritu. Se llama resurrección, dándole, ¿verdad? Una vida eterna. Se llama resurrección. Qué asombroso. Escucharlo. Sí, Dios nos dará esta vida eterna. Vamos a esperar con mucha confianza. Pero este rico, ¿verdad? Cayó en el Hades, sufría, se quemaba, ¿verdad? Por fuego. Entonces, a este rico llevó su cuerpo, ¿no? Solamente cayó su espíritu en el Hades, pero se sintió, ¿verdad? Dolor de fuego, por fuego. Se llama también el infierno del espíritu. Así se queda. Entonces, este rico también un día va a resucitar, dándole a este hombre también, ¿verdad? Un cuerpo inmortal para como tirar al infierno. Por eso en el infierno no hay muerte, porque ya Dios resucitó todos los muertos, dándoles un cuerpo inmortal. ¿Cómo va a morir en el infierno? ¿Cómo va a terminar este infierno? No, no va a terminar.
este fuego no va a terminar. Qué difícil, ¿verdad? Qué duro esto. Por eso rechazar la gracia de Dios, gran pecado. No recibir la salvación es gran pecado. Va a caer al infierno, va a sufrir para siempre. San Juan capítulo 5, busquemos San Juan capítulo 5, verso 29. San Juan 5, verso 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como suena lo bueno y lo malo, ¿verdad? Mire, en el mundo no hay lo bueno. ¿De dónde sale lo bueno? Solamente de Dios. Nuestra justicia, nuestra obra buena, la Biblia dice como trapo de inmundicia. Aquí en el mundo no hay hombre justo que haga el bien, ¿verdad? Nunca peque. No hay tal hombre contaminado, así, lo bueno, ¿verdad? Con pecado, todo. No hay lo bueno, solo bueno. No hay. Entonces, lo bueno, ¿de dónde sale? De Dios. Aquí habla lo bueno de Dios. Haciendo lo bueno, yo puedo ir al cielo. Mentira. No tiene que confiar así en lo suyo. Por favor. Siempre sale algo, ¿verdad? Aquí lo bueno, la Biblia, es de Dios, es de Dios, no de nosotros. Sí, lo malo, ¿verdad? Sale de nosotros, pero siempre quiere darnos lo bueno, solamente. Pero muchos no quieren. Por el hoy, ¿verdad? Puede, con fe. Entonces, ¿por qué Dios lo resucita? A lo malo le da, ¿verdad? Le dará la resurrección para la condenación. ¿Sí? O sea, para caer al infierno eterno. ¿Sí? Esto es el juicio de Dios. Por eso Dios está testificándonos también sobre esta resurrección muy importante. Vamos a meditar, ¿verdad? Entre esta Semana Santa, en medio del retiro de verano, vamos a meditar también sobre esta resurrección. Señor vendrá pronto en el aire, va a arrebatar a los salvos, ¿verdad? Transformándolos, dándoles, ¿verdad? Un cuerpo celestial, inmortal y espiritual, como el cuerpo del Señor Jesucristo nos lleva, glorioso y asombroso. Vamos a esperar. Así es, Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Verso 5, y testificaba, ¿verdad? Durante 40 días a muchos. Primera de Corintios 15, verso 5 al 8 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí dice, ¿verdad? Duermen. Sí, los salvos mueren. La Biblia dice siempre, ¿verdad? Están durmiendo. Entonces, va a levantarse un día. ¿Qué quiere decir esto? Resurrección. Hablando del cuerpo. Está durmiendo en la tierra, enterrado, ¿verdad? En tumba. Algunos ya murieron en el mar, pero está durmiendo ahí, pero un día Dios va a llamarlo y sacarlo del mar y de la tumba, de la tierra, en el aire. Sí, Dios lo sabe, Dios lo puede. Está durmiendo, lo salvo, ¿verdad? En el Señor. Sí, y verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, excepto los 12 apóstoles, también había muchos apóstoles.
Aquí dice, ¿verdad? 500 también son como discípulos y apóstoles de Jesucristo. Y al último de todo, como a un abortivo me apareció a mí también, ¿verdad? Aquí se apareció Jesucristo hasta el apóstol Pablo. Así se hizo, ¿verdad? Como apóstol. Porque ya Jesucristo le testificó, le mostró su cuerpo celestial. Entonces, aquí como solamente sale, ¿verdad? Los discípulos. Pero de verdad Jesucristo mostró su cuerpo inmortal primero a tres mujeres. Son Marías, tres Marías. Sí. Entonces, a muchos Jesucristo presentó su cuerpo, muchos testigos de su resurrección. Dice, sí, muchos viven aún. Ellos están testificando. Estaba testificando, ya murió, pero aún muchos están vivos, están testificando sobre la resurrección de Jesucristo. Un testimonio muy fuerte de lo que ha visto, ¿sí o no? Sí, muy fuerte. Yo he visto. Y también a 500 hermanos a la vez, a una vez, a 500 hermanos. Entonces son testigos de la resurrección de Jesucristo, muchos. Por eso ellos son testigos, ¿verdad? Testigos de la resurrección de Jesucristo. Así en aquel tiempo testificaban, ¿verdad? Así sobre esta resurrección de Jesucristo anunciaba, es un testimonio, ¿verdad? Fuerte, hablando sobre lo que ha visto, ¿sí? Nosotros también, ¿verdad? Somos testigos, ¿sí o no? Somos testigos de este evangelio, somos testigos de la muerte de Jesucristo, somos testigos de la resurrección de Jesucristo también. Aunque no hemos visto, pero por la palabra ya tenemos, ¿verdad? La convicción y certeza. ¿Cuánto por ciento? 100% como hemos visto. ¿Sí? Es un testigo fuerte, llevando un testimonio fuerte. Sí, muy seguro. Ya resucitó de los muertos. Los discípulos, ¿verdad? Se desaparecieron al morir Señor Jesucristo. Pero ya, por la resurrección, ¿verdad? Jesucristo les llamó de nuevo, ¿sí o no? Les llamó a todos. Si no hubiera como mostrado así su cuerpo, Jesucristo, ¿quién podría hacer como testigo de la muerte sin ver la resurrección de Jesucristo? Nadie. Así Dios nos testificó sobre esta resurrección de Jesucristo. Por eso, viendo, ¿verdad? Muchos milagros y señales de Jesucristo, todo se como huyeron, se desaparecieron al morir Señor Jesucristo. Pero viendo esta resurrección de Jesucristo, como se fortalecieron mucho. San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, verso 39. San Mateo 12, verso 39, dice, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dado, sino la señal de profeta Jonás. La señal de profeta Jonás es la resurrección de Jesucristo, porque Jonás, ¿verdad? Estaba 3 días y 3 noches en la barriga de un gran pez. ¿Qué quiere decir esto? La muerte, ¿verdad? Estaba ahí dentro de la barriga, una barriga de gran pez.
y salió de nuevo de la boca de un gran pez. Entonces, viéndole, ¿verdad? Se sorprendieron y confiaron en su palabra de Jonás. Así, Jesucristo, sí, testificó, ¿verdad? Su resurrección y viendo muchas señales, ya se fueron, pero viendo esta resurrección, recibiendo también el Espíritu Santo, sí, ya fueron, se convirtieron como en un discípulo fiel y fuerte. Nosotros, hermanos, vamos a meditar sobre esta resurrección de Jesucristo. Nos da más confianza. Sí, era verdad. Es verdad. Por eso la resurrección, ¿verdad? Explica sobre de Jesucristo, como un testimonio de Jesucristo. ¿Quién es Él? Hijo de Dios. ¿Qué ha hecho? Sí, murió, ¿verdad? Y nos perdonó por la muerte. Y nos ha dado también la santificación y la justificación por la resurrección. Volvemos, 1 de Corintios, capítulo 15, verso 14 y 15. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en vanidad los muertos no resucitan. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es nuestra obra, ¿verdad? Nuestro sufrimiento, aquí según la palabra, vana. Todas estas obras van. Pero ya Jesucristo resucitó. No es vana, ¿verdad? Nuestra predicación no es vana, nuestra fe no es vana, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. No. Así Jesucristo resucitó. Él resucitó a Cristo, Dios, ¿verdad? Resucitó a Jesucristo, al cual no resucitó si en vanidad los muertos no resucitan. ¿Qué quiere decir esto? Así Dios, Jesucristo, ¿verdad? Resucitó. Dios resucitó a Jesucristo. Entonces nos resucita Dios. Hay resurrección, seguramente. Por eso, a nuestra esperanza, ya nosotros tenemos la esperanza verdadera y eterna. ¿Qué esperanza tenemos? La esperanza del reino de Dios, ¿verdad? Esperamos. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Esperamos el reino de Dios. Y también esperamos la resurrección de nosotros. ¿Sí o no? Esto es nuestra esperanza. Hermano, ponga su esperanza en el reino de Dios y en su resurrección. Estoy suponiendo de mucha cosa. Entonces ponga su atención, intención, su esperanza en la resurrección suya. Explico. Sí. Esto es vivir por la fe. Vivir por la fe. Entonces, ¿qué fe tenemos? ¿Sí? Tenemos la fe, ¿verdad? De Evangelio de Jesucristo y del reino de Dios. Tenemos la fe del perdón del pecado. Así tenemos una fe muy firme de la resurrección. Así Dios resucitó a Jesucristo, ¿verdad? Presentándonos también como un ejemplo, como Dios nos resucita, ¿sí? Como Dios. Así Jesucristo testificaba su cuerpo inmortal, ¿verdad? Durante 40 días, testificando sobre lo que ha cumplido, sobre la salvación. Testificaba Jesucristo durante 40 días, presentando este cuerpo inmortal y espiritual, hablando, ¿verdad? Sobre
la resurrección de ellos. Sí. Por eso la resurrección de Jesucristo es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte de Jesucristo y su resurrección. Esto es contenido del Evangelio, como ha hecho Jesucristo, ¿verdad? Que ha hablado, se llama el Evangelio. Vamos a buscar Romano capítulo 4, verso 25. Este verso es recitación de esta semana. Vamos a recitar este verso entre esta semana. Romano 4:25. Leamos, ¿verdad? Leamos junto Romano 4, verso 25. Leamos junto, vamos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Para nuestra seguridad, para nuestra, como para nuestro testimonio, ¿verdad? Jesucristo resucitó. Por eso la resurrección de Jesucristo es nuestra justicia. ¿Sí o no? Sí, hablando, ¿verdad? El libro romano habla muchas veces sobre la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿verdad? Por la fe y para fe. Entonces, ¿esta justicia de Dios qué es? Jesucristo. ¿Esta justicia de Dios qué es? El Evangelio. ¿Sí o no? Ya ahora nosotros somos la justicia de Dios. ¿Sí o no? Es así. ¿Por qué? Recibimos la justicia de Dios. Ya recibimos el Evangelio, que es la justicia de Dios. Somos justos, por eso somos justos, por la justicia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Anunciar, ¿verdad? Esta justicia de Dios. Como testigo de esta justicia, como testigo de la muerte de Jesucristo, como testigo de la resurrección de Jesucristo. Vivamos como testigo del Evangelio, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos y cortos. No tenemos mucho tiempo. Esta semana es Semana Santa. Muchos, ¿verdad? Están de vacaciones. Aprovechando este tiempo mucho. Va a la playa de vacaciones, pero nosotros vamos al retiro. Sí, sí. Así nosotros estamos, ¿verdad? Subiendo así, contracorriente de este mundo. Este mundo corre para abajo, abajo, pero nosotros vamos a subir contracorriente de este mundo. Es así. Todo el mundo va. Así va aprovechando esta como vacaciones, vamos a la playa, pero nosotros vamos a subir contra este corriente del mundo. Es justo y bueno. Sí, ahí vamos a, sí, también testificar eh, esta justicia de Dios, ¿verdad? A los muertos, a los invitados también juntos. Sí, Dios, Dios estará, ¿verdad? Contento. Sí. Ya, hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Oremos. Padre Dios Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre y por tu sangre preciosa ya nos limpió todo nuestro pecado. Muchas gracias, Señor, por su sacrificio, por su gran amor. Y también resucitó al tercer día de los muertos para entregarnos su santificación y justificación. Por tu gran
justificación y ahora tenemos su justicia y su santidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí, Señor, estamos glorificándote y santificándote según tu gran gracia. Señor, esta semana habrá retiro de verano. Aquí estamos orando por este retiro y también por los invitados para que también podamos llegar bien, con bien. Siempre, Señor, cuídenos por este camino con bien y con una confianza y con una seguridad, Señor, para que podamos llevar bien esta semana ah, en retiro de verano. Señor, muchas gracias por este día y por esta palabra también. Y también todas estas cosas dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a entonar un himno y alguna cosa voy a decir publicado sobre este retiro. Por ejemplo, en el salón de la iglesia de San José, ¿verdad? Ya tiene dos aires grandes, pero pensando cantidad de los hombres, ellos pusieron un aire más. Entonces podría hacer mucho frío ahí. Entonces hay que llevar como, ¿cómo se llama? ¿Ah? Así abrigos, una ropa más. ¿Me explico? Mm. Y hay también habrá el colegio, escuela de la iglesia de Retiro. Aparte de este salón, nosotros alquilamos una escuela. Entonces los niños van a escuchar ahí, y aparte, ¿verdad? En una escuela como 150 metros del local de la iglesia. A pie podría llegar, ¿verdad? Entonces, los